la Comisión Nacional Superiores de Justicia, señor Javier Hernández, representante en México de la alta comisionada de las Naciones Unidas, que no está presente, está en este esfuerzo, maestro Rolando de la ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, maestro Gary Arjona, Paulina Grobet, muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos el día de hoy. En los últimos meses, el diseño constitucional mexicano ha cambiado de manera sustancial, fundamentalmente por la transformación de la constitucionalidad de los derechos humanos y que habrá de reflejarse en las leyes derivadas y, por supuesto, en formas de impartición de justicia. De garantías individuales pasamos a la protección de derechos humanos, de la interpretación de la legalidad a la interpretación propia, de resolver conforme a derecho a resolver conforme a los derechos. Este nuevo panorama presenta grandes retos para todas las autoridades, principalmente para los miembros de los poderes judiciales, pero también para los académicos comprometidos con los derechos humanos. Quienes conocemos la historia de la Nueva España, sabemos que desde la titularidad de los derechos en la corona quedó un rasgo en nuestras constituciones en que los derechos derivaban del Estado. Con este giro radical que ha dado el legislador en México, los derechos humanos quedan radicados en sus titulares auténticos, los individuos, las personas. Pocas veces ha sido posible ver a los integrantes de diferentes nacionales trabajar en pos de un mismo objetivo, menos aún caminar acompañados de una institución académica especializada en ciencias sociales. El nuevo escenario constitucional ha hecho posible esta alianza para la protección de los derechos humanos y la plena incorporación de la perspectiva de género en el actuar judicial. Al mismo tiempo, nos permite observar la importancia de la colaboración entre distintas disciplinas para el buen logro de estos objetivos. Por ello, la sede México de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales recibió con gran satisfacción la invitación formulada por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia para impartir el Diplomado Superior en Argumentación Jurídica y Aplicación de los Estándares Internacionales de los Derechos Humanos y la Perspectiva de Género a los miembros de 15 Tribunales Superiores de Justicia. Cuando en 2009 la Flaxo recibió la invitación de la Coordinación de Equidad de Género del Poder Judicial de la Federación para desarrollar e impartir una versión de este diplomado, entendimos que se trataba de un reto muy serio que implicaría un esfuerzo institucional importante. Sin embargo, entendimos y sentimos que la Flaxo tiene una obligación histórica particular de contribuir al avance y a la implementación de los derechos humanos en Latinoamérica y en México. Después de todo, desde su fundación hace 36 años, casi, en unos días más se cumplirán los 36, la Flaxo ha contado con la participación de académicos que fueron perseguidos en diferentes países de nuestra región por dictaduras militares y por la represión que en varias décadas privó en el subcontinente. La demanda por el respeto a los derechos humanos es, por tanto, consustancial a nuestra misión y visión del mundo. Además, los derechos humanos constituyen un área de docencia e investigación que desde siempre ha interesado a la facultad. Nuestros programas de posgrado incluyen, además de este diplomado, a la maestría en Derechos Humanos y Democracia, y en la maestría en Ciencias Sociales y en el doctorado en Ciencias Sociales, varios de los programas de desarrollo de las tesis
bordan en torno a la problemática de los derechos humanos. Asimismo, la Flaxo desarrolla programas de especialización en perspectiva de presupuestos públicos pro equidad de género. Contamos con el apoyo de una sólida planta académica cuyas líneas de investigación se relacionan con diversos derechos humanos, como son la perspectiva de género y los derechos de las mujeres, los derechos políticos, la democracia, la educación, el derecho al agua, al trabajo y a la seguridad social, los grupos en situación de vulnerabilidad como los jóvenes, los adultos mayores, los migrantes o las personas en situación de pobreza. En fin, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, se interesa en los derechos humanos y en especial en formar defensores y defensoras de los derechos humanos, servidoras y servidores públicos con perspectiva de derechos humanos, profesionistas y académicos que en el desempeño de sus tareas cotidianas tengan como elemento rector los principios establecidos en los múltiples documentos normativos sobre derechos humanos. El diplomado que el día de hoy nos convoca nos impone un nuevo reto: acercar un poco más los derechos humanos a la realidad, al día a día de las personas a través de la justicia local. La Flaxo México está segura de que en compañía de la CONATRIB, de los 15 tribunales comprometidos en este proyecto y de los 153 estudiantes que este mes de septiembre iniciaron actividades, lograremos que los derechos humanos sean realidad a nivel local. Al celebrar este encuentro de tribunales con la Flaxo México, le agradeceré al doctor Rodolfo Campos, presidente de la CONATRIB, realice el acto formal de inauguración de este diplomado de argumentación jurídica y aplicación de los estándares internacionales de los derechos humanos y la perspectiva de género. Por favor, don Rodolfo. Muchas gracias, doctor Francisco Valdés. Antes de proceder a el protocolo de la declaratoria inaugural de este diplomado, no podría omitir señalar el profundo agradecimiento que y como presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia sentimos hacia usted, doctor, y hacia la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, que usted preside, por recibirnos el día de hoy en sus instalaciones en el marco de esta sesión inaugural de un diplomado sobre argumentación jurídica con el objetivo fundamental de aplicación de los estándares internacionales de los derechos humanos y de la perspectiva de género. Estoy seguro que el contenido de este diplomado será de excelencia académica porque sé de la gran calidad que como sello particular tiene esta facultad. Su prestigio nacional e internacional hacen una garantía cualquier actividad que uno pueda contar con el apoyo, la asesoría y el trabajo profesional de ustedes. Y como usted lo ha señalado, pues este viene a ser un diplomado de lo más pertinente en virtud de el cambio constitucional de los derechos humanos que a raíz de la reforma que nuestra Carta Magna ha tenido en su artículo primero nos obliga a todos conocer y aplicar. También en estas palabras iniciales yo quisiera saludar con afecto y con admiración a mi compañera magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, doña Leonor Varela Parga. Gracias, Leonor, por haber asistido a esta inauguración, y quiero dejar testimonio de que la magistrada presidenta de Zacatecas ha sido una importante y destacada impulsora y parte fundamental del proyecto, porque además es nuestra representante de la CONATRIB
en materia de equidad de género ante la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en la cual funge secretario técnico mi amigo Rolando de la C. De la misma manera, y suplico una disculpa si omito a alguien, pero quiero agradecer la presencia de los poderes judiciales y sus representantes de Guerrero, de Hidalgo, del Estado de México, y no sé si me faltó señalar algún otro representante. Sonora, bienvenido. Michoacán, también, encantado. Pues muchas gracias a los presidentes por haber atendido la invitación de Flaxo y la CONATRIP en la ceremonia inaugural. La presencia de ustedes es una muestra de que tienen un compromiso en sus poderes sobre este tema y que tienen un interés, porque yo comentaba antes de iniciar esta intervención con algunos de los aquí presentes que la finalidad de estos diplomados también es empezar a generar una cultura hacia el interior de cada poder judicial, y solamente la podemos generar si nos comprometemos quienes tenemos los mandos directivos dentro de nuestras instituciones. Bueno, pues en efecto, este proyecto intitulado Diagnóstico e Implementación de Acciones Básicas sobre Equidad de Género en la Impartición de Justicia, la normatividad, la cultura organizacional de 15 tribunales superiores de justicia. Quiero también expresar gratitud porque este es un proyecto que ha sido posible gracias a el Fondo Juríca. El Fondo Juríca, que como muchos saben, y para los que no tienen conocimiento, pues es un fondo que implementó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a través de ese fondo, de esos recursos, se está cubriendo este curso. Y que es el fondo, al día de hoy, el más importante al cual ha podido tener acceso nuestra asociación, la CONATRIP. Estamos luchando por poder crearse en el presupuesto del año próximo, y que ya se está instrumentando. El día de ayer nos reunimos en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, una comisión de presidentes de tribunales y procuradores, y se habló de la necesidad de crear un fondo que pueda ser una palanca para poder patrocinar proyectos de esta y de otra naturaleza. Todo ello encaminado al fortalecimiento de nuestras instituciones. Reconocemos a Flaxo por el prestigio, como decía, que ostenta a nivel internacional, y sobre todo en la labor de organización para hacer posible que este evento esté llegando simultáneamente en vivo a 15 estados del país a través del sistema de videoconferencia y en las transmisiones que están siendo recepcionadas en las diversas casas de la cultura jurídica del Poder Judicial de la Federación. Así que nuestro saludo para quienes nos están siguiendo, y nuestro agradecimiento, y Rolando, en ello suplico seas portavoz, a las autoridades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en particular a la Dirección de Casas de la Cultura Jurídica, por permitir que se esté transmitiendo esta sesión inaugural y que se esté recibiendo la señal en esas casas, en las diversas entidades federativas de los 15 poderes judiciales que están participando en el proyecto. Reconocemos el invaluable apoyo que nos han brindado para la organización de esta jornada inaugural, por la hospitalidad de albergarnos el día de hoy a las y los magistrados, jueces y juezas de los tribunales superiores de justicia que ya están cursando este diplomado. A las y los magistrados y juezas de los tribunales, también mis saludos y agradecimiento por su incansable labor, y por añadir a sus ya de por sí agotadoras jornadas de actividades, pues este curso, y haberse inscrito para poder así crecer adicionalmente en sus conocimientos. Seguramente se verán reflejados en un mayor compromiso hacia los justiciables, hacia la ciudadanía,
en este tema que tenemos que impulsar decididamente. También quisiera enviar un afectuoso saludo a los 14 presidentes de los tribunales superiores de justicia de la entidad involucrados con el proyecto, especialmente a quienes hicieron el esfuerzo, como ya lo señalé, de acompañarnos esta mañana. Y como ya se ha señalado, este es un ejercicio que incluyó un aproximado para llegar a estos trabajos. Previamente se hizo un ejercicio de entre 300 y 500 encuestas. Tuvieron 10 grupos focales y de 5 encuestas semiestructuradas aproximadamente por cada tribunal, pues fue posible realizarse dada la participación de todos, y sin duda que el apoyo de todos ustedes fue posible que esta fase se hubiese realizado de manera tan ordenada que hoy nos permite estar arrancando este diplomado. La segunda etapa del diagnóstico y los insumos que deriven de estos trabajos aportarán sin duda alguna líneas de acción conjuntas y homologadas para construir un programa de igualdad entre hombres y mujeres para nuestros tribunales. Por ello, pues, nuevamente, mis felicitaciones a los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Tabasco, San Luis Potosí y Sonora, Yucatán, Zacatecas, que comprenden todo el universo de tribunales que están inmersos en este proyecto. Finalmente quiero dar mi gratitud a las distinguidos académicos que al término de esta inauguración participarán en una mesa redonda y que pondrán de relieve la importancia de los temas tratados en el diplomado y su necesaria integración en el quehacer de nuestros juzgadores. No quisiera finalizar sin aprovechar la oportunidad que me da este foro para hacer un exhorto a todas y todos los impartidores de justicia de los tribunales del país, para que nos demos a la tarea de revisar, analizar y estudiar, así como aplicar la trascendente y reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. En cuanto a la materia objeto de nuestro diplomado, hoy es un imperativo conocer esta reforma, ya que debe de quedar perfectamente claro que obliga a los juzgadores a interpretar su normatividad en materia de derechos humanos de las mujeres de conformidad con la Carta Magna y los tratados internacionales aplicables. Como es de su conocimiento, esto adolece a que el 9 de junio del 2011 el Ejecutivo firmó el decreto de reforma constitucional que vino a incorporar los derechos humanos al capítulo primero y de nuestra Constitución. En este sentido, yo quisiera subrayar dos importantes de esta reforma, que impactan el quehacer y formación de los funcionarios judiciales y que refuerzan la importancia de los contenidos del diplomado que hoy inauguramos y que tienen que ver, por un lado, con elevar y reconocer a rango constitucional, como ya lo ha señalado el doctor Francisco Valdés, los derechos humanos protegidos por los tratados nacionales ratificados por nuestro país. Y por el otro, con la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Sin duda, con la impartición del diplomado que hoy inauguramos y con el nuevo esquema constitucional que hoy nos rige, abonaremos al fortalecimiento institucional en todos los niveles de gobierno, permitiendo con ello un enfoque legal apropiado en la actuación judicial. Antes de concluir, quisiera retomar algunas de las ideas informe de la relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Asamblea General de Naciones Unidas de 18 de abril de 2011. La relatora señala que si bien han existido avances en materia de acceso a la justicia de las mujeres,
estas siguen enfrentando serios obstáculos en sus reclamos de justicia. De acuerdo a la relatora, los esfuerzos realizados por las instituciones judiciales para incorporar una perspectiva de género en sus labores aún no han resultado en una efectiva implementación de la misma en toda la actividad jurisdiccional, ya que los estereotipos de género persisten. La relatora especial insta a las autoridades judiciales y de procuración de justicia a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso pleno de las mujeres a la justicia, en particular asegurando que la violencia en contra de las mujeres sea efectivamente investigada y sancionada, así como incorporar una perspectiva de género en todas las actividades del sistema judicial. Una vez más confirmo la importancia y coyuntura del proyecto que hoy está en pleno desarrollo en 15 tribunales superiores de justicia. Como ven, lo que ya es una recomendación de la relatora de las Naciones Unidas, que el año pasado anduvo teniendo diversas reuniones y en una visita al país que derivó en ese informe, y que tenemos que precisarlo y señalarlo en todos los foros, el gobierno mexicano poco ha hecho por cumplir con esas recomendaciones que sabemos que no son vinculatorias, tienen fuerza obligatoria, pero que tienen una gran carga moral. Yo creo que en todos los ámbitos, en todos los foros, tenemos que luchar para que esas recomendaciones, que son más de 20 y que abarcan diversos temas en torno a la procuración y la administración de justicia en nuestro país, no sea una deuda pendiente que el Estado mexicano tiene con las Naciones Unidas. Insistiremos, lo seguiremos haciendo, creemos que es nuestra obligación, y también estamos demostrando que los poderes judiciales estamos dispuestos a contribuir en que estas recomendaciones puedan ser aspectos que pronto nuestro país haya acatado y haya cumplido a cabalidad. Por eso la oportunidad de este diplomado más que nunca cobra una muy importante relevancia. Estamos todos y todas incluidos. Está incluido el gobierno federal. Estamos obligados a que se puedan obtener resultados que salden esta deuda que tenemos, y que en ello el compromiso de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia está ratificado, de compartir y replicar los logros que vayamos teniendo en la materia con el resto de los tribunales superiores de justicia del país, porque este diplomado no lo estamos viendo como una situación que beneficie exclusivamente a los tribunales que ya lo tomaron, sino en una segunda fase. La idea es que los que hacen falta de aplicarlo pues puedan sumarse al proyecto. En este sentido, deseo el mejor de los éxitos a las y los 153 servidores que participan en esta etapa tan importante de formación, y los exhorto a que en su desarrollo profesional apliquen los conocimientos que por este medio irán adquiriendo, por el bien de una impartición de justicia con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en nuestro país, por el bien de nuestras judicaturas y por el bien de México. Muchísimas gracias, y procederemos, suplico a todos ponerse de pie para hacer la ceremonia inaugural correspondiente. Siendo las 11:40 del día 30 de septiembre de 2011, me es muy honroso y particularmente grato declarar formalmente inaugurados los trabajos de este importante e histórico diplomado sobre argumentación jurídica, estándares internacionales de los derechos humanos y la perspectiva de género, con la convicción de que será en beneficio de nuestras judicaturas y de una mejor impartición de justicia en nuestro país. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias a todos los presentes.
al doctor Rodolfo Campos, al doctor Valdés Ugalde. Vamos a continuar con la mesa, una mesa redonda. Le damos también la bienvenida a las casas de cultura. Nos están viendo ahí. Nos tomamos un cafecito de 5 minutos y regresamos. Les agradecemos mucho. Gracias. ¿Se puede sincronizar el sonido? Perfecto. Bienvenidos a esta primera mesa del Diplomado de Argumentación Jurídica y Aplicación de los Estándares Internacionales de Derechos Humanos y la Perspectiva de Género. Tenemos el gusto de contar entre nosotros a maestros que participan en este diplomado, entre ellas, para comenzar, a la maestra Sandra Serrano, coordinadora del diplomado, el doctor Luis Daniel Vázquez, profesor investigador de la Flaxo México, y el maestro Juan Carlos Arjona, tutor del diplomado. Es para mí un gran honor inmerecido moderar esta primera mesa. Creo que este diplomado es completísimo, creo que ha sido pensado de una manera tanto pedagógica como jurídicamente muy bien estructurado, y creo que es un gran paso tanto de los tribunales superiores como de la Suprema Corte de lograr meter este diplomado con perspectiva de género en todos los niveles, comenzando por el derecho internacional, siguiendo por la sociología, por la filosofía y finalmente la aplicación de casos específicos. Creo que es muy importante poder aterrizar todos los principios y toda la filosofía y la ontología que podemos encontrar en los tratados internacionales y en las convenciones a la aplicación y a armonización de las leyes en México, y sobre todo que los jueces que van a llevar este diplomado puedan entender la perspectiva de género, ya que, en mi opinión, yo soy especialista en el tema desde la literatura y la literatura comparada y los estudios de género, pero pienso que una vez que una persona puede entender la perspectiva de género, termina por cambiar completamente y entender el mismo entre el ideal de justicia y el principio de igualdad, si no se entiende la perspectiva de género. Entonces, me parece una labor enorme la que se está haciendo aquí. Y bueno, quisiera que empezara la maestra Sandra Serrano con su intervención. Disculpa. Sería el doctor Luis Daniel Vázquez, y el tema de la mesa, que por supuesto es solamente porque esto está dirigido a jueces y magistrados, sino porque terminamos una semana muy fuerte en la historia de este tema, que es el papel de los jueces en la protección de los derechos humanos, con perspectiva de género en este caso, y sabemos que para quienes creemos en la perspectiva de género, esta semana ha sido algo muy fuerte. Creemos también que gracias al conocimiento podremos abrir la perspectiva de gente que no sabe lo que es el género. Insisto, cuando lo entiendan, verán los casos específicos de las mujeres a las que se tiene de una manera distinta. De la que sea, va a ser distinta. Así que le dejo la palabra al doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Cuando a mí me comentó Sandra si me animaba a charlar con ustedes entre 15 y 20 minutos, lo que me pidió básicamente fue que hablara sobre la relación entre democracia y derechos humanos. De hecho, esa es una de mis líneas de investigación, la relación entre derechos humanos y democracia. La otra cosa que yo normalmente trabajo es la perspectiva de derechos humanos en la política pública, cómo construimos política pública con perspectiva de derechos humanos. Lo cierto es que cuando pienso yo la relación entre democracia y derechos humanos, normalmente lo hago desde la teoría política, y pensé que ese acercamiento va a ser bien poco útil a ustedes, ¿no? Es decir, de poco que va a servir a nosotros meternos ahora en un debate más conceptual, más histórico conceptual, sobre cómo nace y de dónde nacen los conceptos que dan pie después a la democracia y cómo esto se relaciona con los derechos humanos. Entonces pensé más bien entrarle por otro lado, que creo yo nos va a ser más interesante a todos. Digo esto para avisar que entonces es la primera vez que yo doy un speech de este tipo. Es probable que cometa varios errores, no es cierto, pero vamos a ver cómo sale. Pensé entonces más bien en solamente poner a debate una tensión que yo creo que sí existe, que es una tensión entre un modelo de democracia, como es el modelo de democracia deliberativo, y un modelo de democracia como es el modelo de democracia constitucional. Para poder mirar esta tensión que sí existe, es bien interesante para recuperarlo. El caso de la dictadura uruguaya y lo que pasó después en Uruguay con la ley de caducidad. Como ustedes saben, más o menos por ahí de 1973, el entonces presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, decidió que ya no más con la democracia y estableció un Consejo de Estado Militar. Ese Consejo de Estado Militar se convirtió en una de las
primeras dictaduras, de ese ciclo de dictaduras en el Cono Sur, seguido después por la de Chile, seguido después por la de, antes fue la de Brasil, seguido después por la de Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? En la de ese Consejo de Estado Militar dura más o menos hasta 1985, por supuesto, como en todas las dictaduras hay múltiples violaciones o sistemáticas violaciones a derechos humanos, hay también varios desaparecidos. Lo cierto es que en número de desaparecidos, Uruguay tiene la menor cantidad comparado con otras dictaduras como la de Chile o como la de Argentina. Sin embargo, la parte muy interesante es que es en relación con su población total, es la dictadura que más presos políticos tiene. Un poco lo que nos está diciendo este dato es que en Uruguay la izquierda que fue reprimida era sobre todo de obreros calificados, de gente muy calificada. Y a la medida que era gente muy calificada era difícil desaparecerlos porque entonces iba a quedar sin la infraestructura humana necesaria al país. Por eso es que ellos lo que hicieron fue que los metieron a la cárcel durante muchos años. Son el mayor número de presos políticos, o más bien el país o la dictadura que más presos tenía. Una vez que sale este país de la dictadura, más o menos por ahí de 1985, algo que sale a través del Parlamento es una que es conocida ley de caducidad en 1986. Con esta ley básicamente lo que se decide es que no se va a someter a sanción a las Fuerzas Armadas que fueron parte de la dictadura. Y la parte más interesante es que las organizaciones de derechos humanos que ya existían en ese momento empezaron a juntar firmas para que esta ley se sometiera a un referéndum. Y eso sucede efectivamente en 1989. Y para sorpresa de muchos de los uruguayos, pierden ese referéndum, ¿no? Y lo pierden además con el 57% de la población. La población decide que se quede en la caducidad, que no quieren pasar a conocer lo que sucedió no quieren conocer lo que sucedió en el pasado, no quieren someter a juicio a sus Fuerzas Armadas, ¿no? En ese momento se leyó básicamente como si hubiera un miedo de un regreso a la dictadura militar, si es que se sometía a juicio a esas Fuerzas Armadas. Sin embargo, muchos años después, más o menos por ahí, se empezó a buscar de nuevo hacer una modificación a la Constitución en relación a la aplicación de la cosa juzgada y los delitos de lesa humanidad, y el objetivo era básicamente que con esa modificación constitucional se abrogaran muchas de las normas relacionadas con esa ley de caducidad. Y con esa abrogación, entonces, ahora sí someter a las Fuerzas Armadas a sanción. Después otra vez se juntaron un montón de firmas, consiguieron las firmas necesarias, nos fuimos a un plebiscito en el 2009 y nuevamente en ese plebiscito de 2009 la gente hacen dos cosas bien interesantes en ese plebiscito de 2009. Por un lado, gana las elecciones José Mujica, que José Mujica era uno de los líderes del grupo Tupamaro, del principal grupo guerrillero que ahora es el presidente de Uruguay. Y por el otro lado, de nuevo la gente dice, no nos gusta la ley de caducidad, no queremos que esa ley de caducidad se modifique, no queremos que se sancione a las Fuerzas Armadas que participaron en el golpe. Entonces tenemos que gana por un lado un exguerrillero, gana la presidencia, pero por el otro lado no se somete a investigación de nuevo a las Fuerzas Armadas. Y no se somete a investigación por el 52% de los ciudadanos. O sea, los que dicen no es el Parlamento, no es el presidente, son los ciudadanos. La mayoría de la población dice no, como lo había dicho antes en 1985. Lo que parece que tenemos aquí entonces sí es una tensión al menos, ¿no? Porque en principio una de las obligaciones, como ustedes van a ver en breve, una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos es la obligación de garantizar. Y los elementos centrales de esa obligación de garantizar justo es investigar, en su caso sancionar y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos, ¿no? Y aquí entonces tenemos problemas con dos de las principales obligaciones, la de investigación y sanción, ¿no? Esa sería, por ejemplo, una posible tensión entre la democracia y los derechos humanos si pensamos que la democracia efectivamente pues es la decisión de la mayoría y la mayoría en ese momento decidió sus obligaciones en materia humanos. Tal vez la cosa más interesante es que ese caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recientemente la Corte dictó una sentencia al respecto. En un par de párrafos de la sentencia se leen cosas como, por ejemplo, esto: el hecho de que la ley de caducidad haya sido aprobada en un régimen democrático y aún ratificada o respaldada por la ciudadanía en 2 ocasiones, no le concede automáticamente ni por sí sola legitimidad ante el derecho internacional. La sola existencia de un régimen democrático no garantiza por sí el permanente respeto del derecho internacional. La legitimación democrática de determinados hechos o actos en una sociedad está limitada por las normas y obligaciones internacionales de protección de los derechos humanos. Lo que está diciendo la Corte Interamericana con estos párrafos, con estos elementos, es que en realidad hay una esfera de lo no decidible, ¿no? Hay cosas que no pueden ser sometidas a la decisión democrática.
Eso es lo que estaría diciendo la Corte Interamericana. Las mayorías efectivamente son necesarias, esas mayorías son lo que construyen la democracia, esas mayorías no pueden decidir sobre cualquier cosa, no tienen capacidad de decisión sobre cualquier cosa, en particular no tienen capacidad de decisión sobre obligaciones en materia de derechos humanos, ¿no? Eso es lo que estaría diciendo la Corte Interamericana. Pero aquí hay un elemento entonces relevante, y es parte de esta tensión que existe, esta tensión democrática que hay entre, o más bien de esta tensión entre la democracia y los derechos humanos. Porque entonces tendríamos dos situaciones y ninguna de las dos sería satisfactoria, ¿no? Tendríamos por un lado, por ejemplo, que podemos tener una democracia sin derechos, y una democracia sin derechos pues sería como poco válida, ¿no? Ese es el miedo a las mayorías que había hacia finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que efectivamente nos dice las mayorías no son aptas para decidir, lo mejor es que no deciden porque luego deciden cada cosa que vulnera, ¿no? Lo mejor sería que haya una intermediación, esa sería la democracia representativa, a través de nuestros representantes, mejor que decían, porque uno nunca está seguro de qué van a decidir esas mayorías, deciden cosas como, por ejemplo, llegar a las Fuerzas Armadas de las múltiples violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero entonces tenemos lo que podríamos tener por un lado sería eso, una democracia sin derechos. Pero lo que nos están proponiendo por el otro lado que tengamos, me parece que tampoco es lo suficientemente sólido, porque lo que ellos nos están proponiendo es tener derecho a democracia, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces eso como que tampoco suena, ¿no? Como que uno dice, a ver, espérame, si tenemos derechos sin democracia, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Ese sin el pueblo en realidad afecta de lleno a la democracia, porque la democracia se constituye por esta idea de mayoría, por esta idea de que la decisión pase de alguna forma por cierta aceptabilidad por parte de la mayoría de la gente, ¿no? En realidad lo que estamos teniendo acá es un problema que Roberto Gargarella menciona de forma, o recupera de forma muy clara. No voy a entrar, tenía aquí algo para discutir a través del working, pero ya veo que estoy con el tiempo ahí más o menos encima, y más bien quiero ir a un par de decisiones que son interesantes, pero lo que sí quiero dejar como punto importante es que existe efectivamente una tensión entre la democracia y los derechos humanos, ¿no? Esa tensión tiene que ver con que no todas las decisiones democráticas necesariamente son respetuosas de derechos humanos, y que hay un problema sobre cómo hacemos para que estas decisiones empaten. El problema en particular es que darle de antemano la prioridad a los jueces, que sean los jueces los que decidan qué es lo bueno para todos, es una solución poco satisfactoria desde la democracia, ¿no? Es una solución. En palabras de cuando Roberto Gargarella hacía una crítica a esa sentencia de la Corte Interamericana que yo les comentaba, él dice, la democracia debe arrodillarse frente al derecho internacional, que a su vez es interpretado por una élite de personas a las que ni conocemos, ¿no? Lo que él dice es, por ahí no puede la solución, ¿no? Entonces, lo que yo me pensaba, y es lo que quería yo discutir con ustedes, ¿cómo tejemos esos puentes? Porque ustedes son los que van a tejer que esos puentes entre una solución que, por un lado, logre articular los elementos democráticos necesarios, pero por el otro lado sea respetuosa de sus derechos humanos. Y yo creo que esos puentes se pueden tejer a partir de dos elementos centrales. Lo primero, hoy a la democracia necesariamente se le piensa como una democracia argumentativa, como una democracia deliberativa. Es decir, cuando nosotros estamos pensando en elementos democráticos, estamos pensando también en cómo construimos una argumentación lo suficientemente sólida, pero no solamente que sea sólida, sino además que sea posiblemente sostenerla en un espacio público, ¿no? Las disputas democráticas hoy se dan en ese espacio público. Nuestra obligación es construir argumentos lo suficientemente sólidos que sean sostenibles en ese espacio público. El tipo de democracia a la que nosotros nos estamos refiriendo cuando decimos que la democracia pasa por la construcción de un argumento, pues es a la democracia deliberativa. Y el segundo punto con el que creo que podemos tejer algunas puentes tiene que ver con cómo vamos a construir esa argumentación. Y la forma en construir esa argumentación es recuperando al sujeto de derechos, identificando los mecanismos sistemáticos de opresión que se encuentran como parte contextual de ese sujeto de derechos y que de alguna forma son los que limitan a ese propio sujeto. Lo que estoy diciendo básicamente son dos cosas. Tal vez lo primero, lo importante, el Poder Judicial muestra su democraticidad cuando está haciendo un acto jurisdiccional a partir del argumento que construyen las sentencias. Ahí se muestra la democraticidad del Poder Judicial, en los argumentos que construyen sus sentencias. Y el segundo punto que también me parece relevante y al que quiero ir, y eso es lo que estoy básicamente diciendo en esta afirmación también. Los derechos humanos efectivamente son normas, pero no son solo normas. Los derechos humanos también son discursos. Son discursos en consecuencia progresivos o son discursos conservadores. Uno puede hacer discursos de derechos humanos progresistas o uno puede hacer discursos de derechos humanos conservadores. Ya lo vimos, por ejemplo, con discusiones que se dieron últimamente en torno al aborto.
tanto las posiciones a favor como en contra, ambas apelaban a derechos humanos, ¿no? Por un lado el derecho de la mujer sobre su cuerpo, por el otro lado el derecho a la vida, ambas apelaban a derechos humanos, pero eran discursos, uno progresista y otro conservador en construcción de derechos humanos, ¿no? Obviamente entonces nosotros los estamos invitando y por eso es bueno que tomen un diplomado de argumentación jurídica con perspectiva de derechos humanos y género, porque los estamos invitando a aprender a construir argumentos con perspectiva de derechos humanos, pero en particular los estamos invitando a construir argumentos progresistas de derechos humanos con perspectiva de derechos humanos y género. Son esas dos cosas a las que los estamos invitando, ¿no? Una de las formas para hacerlo es, o uno de los elementos centrales, que ustedes cuando están resolviendo una disputa lo que tienen que hacer como juez, ¿no? Pues es escuchar a ambas partes, ¿no? Escuchar a las partes. Y es justo en ese escuchar a las partes donde se pueden generar las prácticas democráticas más interesantes por parte del Poder Judicial. Por ejemplo, hace muy poquito el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos el reglamento de acceso a la radio y a la televisión del IFE. Uno de los principales argumentos que dio el Tribunal Electoral cuando tomó esa decisión fue que los concesionarios no fueron consultados. Y uno pensaría en principio, bueno, la sentencia parece por lo menos sólida en términos democráticos, como yo decía hace un momento, porque efectivamente cualquier persona que va a ser afectada en una decisión, pues lo menos puede ser escuchada, ser consultada. Si no es consultada, pues esa sentencia puede ser por lo menos no lo suficientemente democrática. Sin embargo, el problema que tenemos ahí es, ¿y será que de verdad los concesionarios de los medios de comunicación no tienen puertas para ser escuchados, ¿no? Vaya, son los dueños de los medios, esto como que no me lo acabo de creer, ¿no? ¿Será que ellos necesitaban ser visibilizados en este tipo de decisiones, ¿no? Y esa parte es la que no clara, ¿no? Entonces, en realidad hay como tres mecanismos en los que los jueces, cuando dictan una sentencia, cuando están construyendo un argumento con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva y además con una lógica progresista, es que pueden avanzar, ¿no? Y el primero es efectivamente generar argumentos que en primera instancia no habían sido considerados o escuchados, pero lo más importante es que estos argumentos que no habían sido considerados o escuchados provienen sobre todo de actores que habían sido invisibilizados. Ese es el elemento central, ¿no? Los concesionarios de los medios de comunicación no habían sido invisibilizados, ¿no? Ellos obviamente en ese espacio público al que yo me refería hace un rato, por supuesto que habían salido a mostrar cuáles eran los argumentos que ellos daban en ese espacio público específicamente, argumentos que ellos sostenían como razonables, y esos argumentos simplemente cuando el IFE hizo el reglamento correspondiente decidió que esos argumentos no eran suficientes para terminar el reglamentación. No era necesario visibilizar a ese actor. Hay muchos otros actores que por supuesto que estarán invisibilizados. Cuando los jueces recuperan a esos actores invisibilizados en los argumentos que construyen en sus ahí por supuesto están teniendo un fuerte democrático. Hay otra forma de hacerlo, ¿no? Cuando los jueces obligan a las partes en conflicto a utilizar razones públicas para justificar sus decisiones, ¿no? O sea, lo que hace el juez en este caso es no estoy totalmente de acuerdo con la sentencia que tú estás, más bien con el acto que tú realizaste, te regreso el acto para que lo hagas de nuevo, o lo trabajes de nuevo, y en todo caso des razones suficientes y válidas en el espacio público para explicar por qué efectivamente quieres dictar ese acto tal como lo quieres dictar. El caso tal vez más interesante fue el de las modificaciones posteriores de 2006, las modificaciones de 2006 a la ley de medios de comunicación, ¿no? Que la Suprema Corte, hay una parte de esa reforma que no va, te la regreso y en todo caso retrabájala y vemos si pasa o no pasa. Y en ese retrabájala lo que estaba diciendo al Congreso de la Unión es, dame razones suficientes para decirme que esto que tú estás haciendo es efectivamente válido, ¿no? Y obviamente en ese caso el Congreso no tuvo razones suficientes que pues no ha podido admitir las reformas correspondientes a esa ley de medios, ¿no? Una tercera posibilidad que tienen los jueces cuando están dictando una sentencia y cuando se proponen abrir un espacio público a través de ese acto jurisdiccional son generar procesos de liberación informativa de los órganos políticos y las voces silenciadas que serán potencialmente afectadas por el acto impugnado. ¿Qué quiere decir esto? Derecho a la consulta, ¿no? Cuando ustedes llega a un caso que claramente está muy relacionado, por ejemplo, con derecho a la consulta, ustedes pueden en su sentencia decir, aquí tenemos un problema porque se violentó el derecho a la consulta y te lo regreso y hace efectivo ese derecho a la consulta. ¿Derecho a la consulta para qué? Para los movimientos, por ejemplo, más bien las comunidades indígenas que hoy están siendo afectadas por construcciones como presas, como para este tipo de cosas, ¿no? Ahí ustedes pueden abrir procesos deliberativos, procesos argumentativos. Ahí lo que ustedes están abriendo, dictan una sentencia de este tipo, es abrir un espacio democrático para que se haga una nueva ronda de discusión en torno a cierto aspecto que obviamente
está vulnerando alguna esfera de derechos, ¿no? Entonces, en particular, sobre el generar argumentos, quería dar un par de ejemplos, voy a dar un par muy rápidos, porque el primero me interesa en particular generar argumentos que en primera instancia no habían sido considerados o escuchados, y en particularmente que visibilizan a gentes que fueron o a personas que fueron invisibilizadas, porque este es el que hoy está practicando, este es el que los jueces internacionales, este es el que cortes como por ejemplo la Corte Constitucional colombiana están utilizando. Y lo que hacen para generar estos argumentos es identificar al sujeto en su contexto, ¿no? Y esto es un elemento central. El sujeto deja de ser un ciudadano abstracto, ¿no? Sino que para entender al sujeto necesariamente se tiene que mirar a ese sujeto en contexto. Una de las sentencias más conocidas en el caso de México es el de Campo Algodonero, el que recientemente la Corte Interamericana también de Derechos Humanos, y lo que la Corte hace antes de iniciar las violaciones a derechos humanos es revisar cuáles eran las condiciones de esas mujeres en Ciudad Juárez, cuáles eran las condiciones sistemáticas de opresión. Y una vez que identifica cuáles eran esas condiciones sistemáticas de opresión en Ciudad Juárez, entonces empieza a analizar con base en ese contexto cuáles fueron las violaciones en materia de derechos humanos. Este elemento es central, creo yo. Hay un caso en Colombia muy interesante, y con esto cierro. Juro que me tardo un minuto, no voy a poder, pero 2, ¿no? Ya con esto cierro. En el que un cabildo es asesinado por fuerzas paramilitares, y es asesinado debido a que otro miembro del cabildo le dice a paramilitares que esa persona había desviado si estaba en contacto con la guerrilla, ¿no? Entonces, como dijo que la persona había desviado fondos y estaba en contacto con la guerrilla, los paramilitares lo asesinaron. Entonces la comunidad, en este caso era una comunidad indígena del norte de Colombia, lo somete a juicio, no por homicidio, pero sí por haber provocado en todo caso el homicidio. Decide, después de que hacen un par de asambleas en un juicio popular, decide que es culpable y lo condenan a 60 fuetazos, 2 por cada cabildo, expulsión y pérdida del derecho a elegir y ser elegido para cargos públicos y comunitarios, y le señalan una fecha específica para que reciba sus 60 fuetazos, ¿no? Entonces él obviamente que dijo, bueno, a mí 60 fuetazos, a mí no, se va de inmediato a la protección, a la justicia local, y en la justicia local mete su recurso correspondiente, lo mete además especificando que tiene problemas porque hubo violaciones al debido proceso y hay violaciones también a la integridad personal, gana la primera instancia, gana la segunda instancia, el caso llega a la Corte Constitucional colombiana. Y lo que hace la Corte Constitucional colombiana es algo bien interesante, ¿no? Por una parte dice, el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural responde a una nueva división del Estado en la que ya no se concibe a la persona humana como un individuo abstracto. Y repito esta parte porque es justo el elemento de la contextualización del sujeto, en la que ya no se concibe a la persona humana como un individuo abstracto, sino como un sujeto con características particulares que reivindica para sí su propia conciencia ética. Lo que está primero identificando en estos párrafos iniciales la Corte Constitucional colombiana es cuál es el contexto de ese sujeto, ¿no? Y por qué esos 60 fuetazos pueden, esa pérdida del derecho a elegir y ser elegido, pueden ser violatorias al derecho a la integridad, al derecho a la vida, al derecho al debido proceso. La propia Corte se está preguntando o más bien se da cuenta que el Estado tiene que garantizar todas las formas de ver el mundo para que puedan coexistir pacíficamente, y lo más interesante aún es que identifica cómo hacerlo. Dice, para poder nosotros garantizar que estas distintas formas de concebir al mundo sean posibles, necesitamos generar diálogos interculturales que sean capaces de trazar unos estándares mínimos de tolerancia que cubran las diferentes sistemas. Entonces ellos identifican cuáles podrían ser esos estándares mínimos de tolerancia y identifican, por ejemplo, el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura. Y entonces lo que hacen es analizar estos 3 estándares mínimos en el caso específico. Y en el caso específico lo muy interesante es que dicen, en realidad los 60 fuetazos a los que fue esta persona no violentan ni la vida ni la prohibición de la tortura. Y lo más interesante, bueno, primero analizan físicamente si efectivamente eso violentaría el derecho a la integridad física, deciden que no, pero lo más interesante es que ellos llegan a la conclusión de que la finalidad no es causar un sufrimiento excesivo, sino representar el elemento que servirá para purificar al individuo, el rayo. O sea, cada fuetazo que le daban en realidad lo que no era para lastimar el cuerpo de la persona, sino lo que estaban identificando ahí era un elemento estrictamente simbólico. El fuete significaba un rayo que le caía a la persona y cada rayo purificaba a la persona para renacer. Era una sanción simbólica, ¿no? El objetivo no era castigar el cuerpo, sino purificar a la persona para reintegrarla a la comunidad. Eso lo entiende la Corte Constitucional colombiana. Y como lo tiene la Corte Constitucional colombiana, por eso dicta la sentencia y dice, ni hubo violaciones al debido proceso, ni los
fuetazos violentan la integridad personal de la persona, ¿no? La integridad personal. Y entonces, bueno, pues le dan sus 60 fuetazos a la persona correspondiente, ¿no? Pero la parte interesante acá, o la parte importante acá, que es con la que ya finalmente yo culmino, es que, o más bien, lo primero sería invitarlos a eso, ¿no? Recuperar que en realidad hoy los derechos humanos son normas, pero también son discursos. Que la forma, además de establecer un discurso que contenga los elementos mínimos de democraticidad necesaria para que ustedes puedan dictar su sentencia, esos tres que yo les mencionaba, ¿no? Habría que armar discursos democráticos que sean o procuren ser incluyentes, sobre todo de las personas que fueron invisibilizadas. La forma de invisibilizar a esas personas es identificar a los sujetos en su contexto, y en realidad este es uno de los primeros, o es una de las herramientas que ustedes pueden utilizar para tratar de tejer puentes en un trinomio muy, muy complicado, el de democracia, legalidad y justicia, ¿no? Por aquí están empezando a tejer, ¿no? Esta es una primera pista, esta es una primera herramienta que puede ser útil para poner más o menos en línea este binomio que en realidad sí tiene muchas tensiones. Muchas gracias. Agradecemos mucho al doctor Luis Daniel Vázquez por su intervención. Estamos un poquito sobre el tiempo, entonces vamos a pasar directamente con el maestro Juan Carlos Arjona, también el profesor